¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más. Gracias por acompañarme aquí en el canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema sobre uno de los trastornos que aquejan sobre todo a un gran número de mujeres en especial. Y me refiero al trastorno límite de la personalidad, el TLP, conocido también como borderline. Y me interesó mucho este tema porque he visto la similitud que hay entre todos los trastornos que aquejan pues a la salud mental. Me parece muy importante acercar este conocimiento lo más posible, sobre todo en cuanto a características generales, a ciertos puntos importantes que debemos atender a tiempo para pues autoayudarnos. Realmente esto se confunde mucho, es por ello que debemos tomar casi nota. Otro motivo por el que me interesó mucho es porque el tipo de personalidad o eneatipo, para los que estamos en el tema de eneagrama, pues va a ser distinto. No vamos a ver comportamientos iguales entre una persona que padece el trastorno límite de la personalidad siendo un eneatipo 8 a una persona TLP con pues un tipo de personalidad 4. Va a haber variables importantes y lamentablemente eso también nos puede llevar a la confusión. Probablemente no tengas un TLP, probablemente tengas un trastorno de estrés postraumático y se comparten ciertas características entre cada uno de los trastornos. Finalmente, yo creo mucho en una teoría que siempre me comenta mi hija y que cada vez le doy más importancia, y es que creo que todos los trastornos mentales tienen el mismo origen. Y no es otra cosa que ese trastorno de estrés postraumático. O sea, primero el ser humano tuvo que haber vivido, el niño, el adolescente, haber vivido un trauma importante, y dependiendo del tipo de trauma es que se empezó a formar pues este otro padecimiento. Pero vamos a ver cuáles son las características concretas del TLP. Estas personas hacen un esfuerzo desmesurado por evitar un abandono, que se les abandone, ya sea un abandono real o imaginario. Y digo mujeres porque la mayoría son mujeres, aunque también hay hombres. Hacen cosas muy dolorosas para ellas mismas con tal de no experimentar un abandono. Es importante que si tú has experimentado el dolor de un abandono, como lo he experimentado yo, como lo hemos experimentado muchas mujeres, y entender que es algo perfectamente normal, porque una ruptura significa una pérdida, un duelo. Entonces viene una sensación de dolor, de miedo. Por ello es importante que no creas que porque has sentido miedo a sentirte abandonada, tienes el trastorno. Para ello deberás cumplir mínimo con 5 de las 9 características que te voy a mencionar. Como segunda característica tenemos las relaciones intensas, ese tipo de relaciones en donde se están deshaciendo de pasión y de amor o se están matando de odio. Son muy extremas, son relaciones muy tormentosas. Aquí es donde muchas veces las parejas corren incluso peligro. No saben cuándo parar, no saben cómo regular eso, no saben en qué momento decir pausa, platicamos más tarde. No saben manejar porque la emoción los rebasa. En la característica 3 tenemos una perturbación con la identidad, como un sentido del yo inestable, no conocerte bien, no saber quién eres, en dónde estás y un poco como ese sentimiento de despersonalización, que también lo tiene este punto, esta característica la va a presentar una persona con estrés postraumático. Es por ello que se comparten ciertos puntos. Es muy importante, de vital importancia, de verdad tomar nota, repito, para no confundirte. Puedes tener un estrés postraumático y estar siendo diagnosticada con TLP, o puedes tener TLP y tener el trastorno postraumático. En fin, es importante ser minuciosos en el estudio de estos trastornos. Y es un poco lo que está pasando ahorita con este personaje de Amber Heard, la artista que está en este juicio con Johnny Depp, que fue diagnosticada con TLP y que si es trastorno histriónico
o que si es estrés postraumático, porque se comparten características, pero al final voy a marcar algo con lo que no te puedes perder para identificar plenamente a alguien que tiene trastorno límite de la personalidad. El siguiente punto sería amenazas y gestos suicidas. Estas personas en esa desregularización emocional están tan desbordadas que pueden amenazar con suicidios o intentar suicidarse y pues autolesionarse. Casi todas las personas que tienen el trastorno límite de la personalidad han intentado el suicidio. Este es un punto pues muy claro en el trastorno, porque detrás de todo esto hay una gran depresión, un gran vacío existencial, que es como lo medular del trastorno. En la característica número 5 tenemos la autolesión. Son esas personas que se cortan, que se agreden a sí mismas, intentan contra su vida a través de diferentes formas. La siguiente característica sería cambios en el humor de una manera muy radical. O sea, personas que pueden estar como muy depresivas, porque es como que el estado más notable en ellos, ese sentimiento de desesperanza, viven así, pero de pronto se vuelven muy irritables y más tarde pueden entrar en cólera, en una gran ira que difícilmente controlan. Entonces son situaciones como muy abruptas. La alegría a lo mejor sí la experimentan, pero en su mayoría es ese estado de constante como de vacío y de depresión. Que esto muchas veces se confunde con la bipolaridad y no es así. La bipolaridad son periodos más prolongados, hay muchos puntos que no comparten, son dos trastornos muy distintos, no hay tantos cambios bruscos en la persona, son más pausados y más que nada entre la alegría y la depresión. La ira la controla mucho más una persona bipolar, que una persona con TLP, por ejemplo. Como séptima característica tenemos varios gestos de impulsividad, y de estos que les voy a mencionar, con 2 que detectes, bueno, pues ya es considerado un gesto impulsivo, que sería, por ejemplo, atracones con la comida, gastos económicos desmesurados, consumo de drogas, conducción temeraria, arrancones, sexo promiscuo, todo lo que le pueda hacer sentir una adrenalina, un sentimiento de vivacidad, porque finalmente todo esto tiene de fondo una cuestión depresiva, y el tener estos comportamientos los hace sentirse vivos, los saca de su vacío. Pueden tener pensamientos o ideas paranoicas como de que les quieren dañar, todo esto por una saturación de estrés. Otro punto sería también una disociación severa, un tipo de amnesia, de momento no recordar lo que hicieron, sino mucho tiempo después. Pero la disociación también es otro punto que se experimenta en un estrés postraumático. Y un ejemplo es en el trastorno de estrés postraumático, que es lo que yo he padecido. Me pasó algo hasta chistoso porque tuve esa disociación muy importante y la acabo de recordar. Es algo que yo borré de mi vida, y fue cuando nació mi hija. Mi hija mayor nació por cesárea, y resulta que ese día yo me quedé completamente sola en el hospital. No hubo nadie que me cuidara, que me ayudara, que me asistiera. Y recuerdo que yo gritaba por el dolor y porque la bebé lloraba y nadie se acercaba. Y ahorita pues me río, pero realmente fue muy traumático para mí lo que viví. Y fue muy gracioso porque se lo acabo como de reclamar a mi madre. Y le dije, oye, pero ¿cómo es posible que nadie me ayudó y nadie me cuidó? Y me dice ella, pues yo creí que el papá de la niña se iba a quedar contigo, ¿no? Le digo, no, él se fue a festejar y tú eres mi mamá, ¿y cómo me dejaste ahí, no? Y todo el mundo, ¿cómo que te quedaste sola operada ahí? Y la bebé también ahí sin poder alcanzarla. Pero fue tan fuerte la disociación que yo lo borré.
Lo borré, nunca dije nada, no reclamé, pero yo vivía en un estado traumático en esa temporada de mi vida. Luego tuve otros episodios traumáticos y ahorita este último que ya conocen, pero sigo en estado de postraumático. Tengo los síntomas del estrés postraumático, que voy a hacer un video sobre el estrés postraumático. Y es muy importante hablar de todo esto. Yo sigo a algunas youtubers, por ejemplo, que tienen TLP y hablan de su trastorno de límite de personalidad con toda honestidad, con toda libertad, sin vergüenza, sin culpa, porque finalmente es un trastorno, es un tema de salud mental que merece respeto, que merece consideración, que merece empatía. Es por ello que en el juicio ahorita de esta mujer, Amber Heard, cuando pues le llaman pues que tiene TLP y luego hacen videos donde la ponen como trastornada, es un poco ofensivo y bastante discriminador para las personas que estamos de alguna manera en las afectaciones de salud mental. Y yo creo que muchos hemos pasado por ahí, a veces ni siquiera lo sabes. Pero el punto más importante para identificar si tú tienes el trastorno límite de la personalidad es darte cuenta si tienes dentro de ti un vacío existencial, una depresión permanente, si esto está presente la mayor parte del tiempo. Ese es como que el punto donde no te puedes perder. En el TLP también se habla de ese recurrente comportamiento agresivo, de peleas físicas, de falta de control del manejo de la ira. Pero repito, aquí tiene que ver la personalidad. Habrá personas que el TLP solo lo estén sufriendo y viviendo desde la depresión, esos cambios, esos altibajos emocionales, el miedo al abandono. En muchas personas es como lo más presente, el vacío existencial, el no tener sentido, pareciera que la vida no tiene sentido, esa falta de vivacidad, de emoción, de ilusión por la vida. Pero habrá muchas variantes, repito, en relación con tu tipo de personalidad. A mí me gustaría mucho, si tú estás dentro de un trastorno límite de la personalidad, me opines, me digas cómo lo estás viviendo, cómo lo manejas, en qué puntos coincides con lo que yo he mencionado en el video, porque nos ayudará muchísimo a poder comprenderlo, entenderlo y también a no discriminarlo, a no rechazarlo, incluso poder también, al estar informados, poder ayudar a las personas que pues estén viviendo con este trastorno y que cada día seamos más las personas interesadas y sobre todo que la información correcta esté llegando a todos para que las personas puedan identificarse y puedan ayudarse, autoayudarse o pedir ayuda. Hay mucha gente que padece, que lo pasa muy mal y ni siquiera sabe qué está sucediendo con su mente, con su vida, con sus emociones. Les agradezco, amigos, contactar conmigo una vez más. Gracias y nos vemos en un próximo video. No olvides dar like si te ha gustado. Adiós.